En la historia de Europa, la Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que surgió en Francia, Alemania e Inglaterra en el siglo XVIII. Consigo trajo cambios muy profundos en la cultura y en la sociedad de esta época, razón por la cual el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. Su principal objetivo era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso mediante las luces del conocimiento y de la razón. Asimismo, la Ilustración proponía avanzar hacia un mundo más próspero y más justo, pues, para todos en sí. Las principales características de la Ilustración son el pensamiento racional, el conocimiento como camino hacia el progreso, la enunciación de las leyes de la naturaleza, el rechazo del absolutismo, la crítica hacia la iglesia, el antropocentrismo, el enciclopedismo y la instrucción de la población. Estas son las principales características que podemos encontrar de la Ilustración, ya que pues son prácticamente las que en sí la componen. Bueno, vamos a decir que la literatura epistolar. La literatura epistolar se refiere a las obras de definición que están escritas en forma de cartas o de otros documentos, como el emisor que nos afirma algo, algo de forma objetiva como por ejemplo alguna novela o obras definidas que se lee como la literatura epistolar en la Ilustración. Vamos a decir cómo se explica la razón en la Ilustración. Lo entendemos por las leyes impuestas por el entendimiento determinadas y fundamentales de la conciencia presente y referente a las leyes de la naturaleza, por ejemplo, como el entendimiento de determinaciones fundamentales importantes y presente de las leyes y que son justas y buenas. ¿Sabían que, según los filósofos ilustrados, todo el conocimiento podría ser alcanzado por medio de la razón? Esto entraba en conflicto con los dogmas religiosos y los fundamentos hereditarios de la autoridad política. Otro dato relevante es que la Ilustración trajo distintos procesos revolucionarios, tales como la independencia de Estados Unidos, y también podemos encontrar ahí la Revolución Francesa. Acabamos de decir que la crítica en la Ilustración. La crítica en la Ilustración es un proceso mediante el cual se desencadena la destificación del mundo por vía de un acto de dominio de la razón. Es como su razón instrumental de alguna crítica en la Ilustración que nos da una razón y acto. Las obras más representativas y los autores como más importantes de la literatura de la Ilustración, podemos resaltar a John Locke, que hizo ensayos sobre el gobierno civil, habla sobre la división de poderes del Estado. Está Luis Montesquieu, que tiene la obra de Cartas Persas, que habla principalmente, critica a la sociedad y el gobierno francés. Está Francisco Voltaire, que tiene la obra de Cartas Filosóficas, la cual habla principalmente sobre los derechos del hombre. Y está Juan Jacobo Raciu, algo así,
Tiene la obra del contrato social, que principalmente habla sobre un estado basado en un pueblo. ¡Ey, pequeña, no digas eso! Bueno, mi nombre es Daniela Aguilar, como ustedes ya me conocen, hoy les vengo a hablar un poco sobre los autores y las obras más representativos para la época del romanticismo, al igual que la naturaleza en el romanticismo y el héroe romántico. Entonces vamos a empezar por las obras y los autores más representativos de la época del romanticismo, ¿verdad? El primer libro que les vengo a hablar es de Frankenstein o El moderno Prometeo, es de Mary Shelley. Fue una narradora, dramaturga, ensayista, filósofa y biógrafa británica perteneciente al movimiento romántico literario. Su obra Frankenstein o El moderno Prometeo es considerada como la primera historia de ciencia ficción jamás escrita. Mary fue una mujer con un camino lleno de desgracias, principalmente marcada por la mala suerte y la muerte, lo que esto la llevó a desarrollar una estabilidad especial y a crear una obra magna inspirada por una de sus pesadillas. Entre sus obras destacadas, aparte de Frankenstein, se encuentra Matilda y El mortal inmortal. Ahora les vengo a hablar sobre Los Miserables de Víctor Hugo, que es otra de las grandes obras del romanticismo. Es Los Miserables. Este señor fue un dramaturgo, poeta y novelista francés, considerado uno de los grandes exponentes del movimiento romántico en esta época. Este estuvo siempre muy ligado y comprometido con la historia política de su país, el cual es París, dando mucho reflejo a sus obras, a las clases más pobres y a las realidades no tan bonitas que éstas vivían, pues en Francia y París. Otro libro que os vengo a resaltar es Don Juan, de Lord Byron, y este es otro de los mejores escritores del romanticismo, ya que considerado por muchos es el mayor poeta de la lengua británica. Lord Byron, aparte de ser perteneciente a la literatura, permaneció por ser perteneciente también a la política. Este fue conocido como el poeta maldito y su obra Don Juan contiene 17 cantos y fue uno de los poemas más largos publicados en Inglaterra en aquella época. Entonces es muy, muy lindo. Sus personajes principalmente se caracterizan por presentar un carácter idealizado, pero lleno de defectos, esto siendo a la vez el héroe y el antihéroe, que les hablaré más adelante. Y algunas de sus características son o tienen un pasado oscuro, o tienen un gran talento, rebeldía y un comportamiento autodestructivo. Y sus obras más conocidas, aparte de Don Juan, que como les comenté tiene 17 cantos, son las Peregrinaciones de Childe Harold, El Corsario y Manfredo, entre otras. Otro libro que les puedo contar es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Esta fue una novelista británica considerada como una de las grandes artistas clásicas de la época. Sus obras son principalmente conocidas por la ironía que ésta emplea y por los temas del matrimonio en contexto de unas familias burguesas y la relación de estos con la moral, ya que esta nació en el seno de una, entonces se la relaciona mucho con el libro. No fue considerada una gran novelista hasta entrado en el siglo XIX, y aunque la mayoría de sus obras aparecieron bajo otro pseudónimo, la crítica acabó aplaudiendo y reconociendo su mérito, ¿no? Y su novela más destacada es Orgullo y Prejuicio, llevada también a la pantalla, aunque destacan muchas otras como Persuasión, Emma o Sentido y Sensibilidad. Bueno, ya dejando
las obras literarias y los autores representativos del romanticismo, vamos a pasar al héroe romántico. Este es un arquetipo literario referido al personaje que rechaza las convenciones y las normas que han sido rechazadas por la sociedad y que se pone a sí mismo en el centro de su propia existencia. Con frecuencia, el héroe romántico es el protagonista en una obra literaria y el enfoque principal de se centra en los pensamientos más que en las acciones del personaje. En el romanticismo, el hombre es considerado la fuente de sentimientos que la naturaleza proyecta. La misión del arte es reconstruir una presentación simbólica para conectar con la naturaleza. Bueno, esta literatura consta de varias características, las cuales lo componen. Dejó de un lado el neoclasismo y la ilustración. Esta literatura quiso pasar estos límites que habían en esta época y ser mucho más original. Y aquí implementaron el arte. Muchos artistas se vieron inspirados con esto y también en arquitecturas góticas, lo cual fue muy importante para esta época. También está la nostalgia hacia el pasado y la originalidad. Algunos temas tocados en que son importantes lo son el amor, la emoción, la pasión, el sentimiento. También está la exaltación hacia el suicidio. También tenemos la historia, el pueblo, y hay como ciertas mitologías que también estuvieron aquí en cuenta, y la metáfora en el paisaje hacia el mundo. Todos estos temas fueron de suma importancia para empezar a escribir con este género literario. Bueno, también tenemos a Percy Shelley. Ella fue una hermosa escritora. Y a pesar de que varios de estos escritores tuvieron una corta vida, supieron disfrutarla demasiado. Ella quería que todas sus obras fueran pintorescas y se basaba demasiado en la naturaleza. Y la naturaleza fue literal la musa de estos escritores para empezar a escribir y empezar a pintar. Tenemos a Lord Byron. Él fue también un ser muy importante en esta época. Él fue llamado el héroe de la melancolía. También fue partícipe en la independencia de Grecia y lastimosamente a su corta vida también murió allá, pero al menos murió en su país natal y dejó una gran huella. Uno de los mayores enemigos para estos maravillosos escritores, maravillosos poetas, era la ciencia en el siglo XIX. Pero dirán, ¿por qué la ciencia? La ciencia en ese momento era mal vista por ellos porque le quitaba como esa ilusión al ser humano de mirar más allá de donde puede. Porque la ciencia solo veía la naturaleza como un objeto, como para experimentarlo y ya. Y como ellos predijeron, sí, iban a acabar esto con sus experimentos. En algunas hemos encontrado varias ventajas, como lo son curas y demás, pero acabaron con todo esto, lo cual era hermoso, divino y único. Entonces no era bien visto que los científicos estuvieran de un lado al otro, porque los poetas literal los estaban atacando, porque estaban acabando con lo que a ellos más los inspiraba. También tenemos a un pintor que es David Friedrich. Él le gustaba demasiado enfocarse en los sentimientos del artista y en que la belleza era subjetiva, que cada persona tiene como cierta percepción de esta, y era un don, a lo cual él lo llamaba, poder percibir esa belleza, ya sea de la mujer, el hombre, el ser humano. Una de las grandes pinturas es el Caminante en las nubes. Fue con la pintura que más destacó en esta época. El pintor fue Turner. Este pintor en el año 1939
hizo su mayor pintura, que fue El último viaje del Temerario. No se enfocaba solo en la naturaleza, sino que idealizaba el cielo según sus estados de emociones. Así estuviera el cielo de otro color, él lo pintaba de acuerdo al color de sus emociones. Entonces, para este año él fue demasiado famoso, pero lastimosamente no le quedó mucha vida después de esto. Bueno, y ahora para culminar con estos maravillosos pintores, terminamos con Eugène Delacroix, un pintor francés, el cual una pintura que lo llevó a la fama, literal, fue en el año 1890, en donde estuvo la entrada de los cruzados de Constantinopla. Él amaba utilizar demasiados colores y le gusta pasar los límites, y amaba enfocarse en lo exótico. Como él mismo decía, la pintura debe ser una fiesta para los ojos. Y bueno, ya dejando hasta ahí los pintores, ahora vamos a seguir con algo mucho más interesante, como lo pueden ser la música. ¿Y quién más nos puede hablar de música? Beethoven, uno de los mayores músicos de toda la época, y creo que ninguno ha podido igualarlo. Él pudo hacer algo que ningún otro pudo, que fue hacer como un puente entre el clasicismo y este género. También se basaba mucho en los sentimientos del artista y en los sentimientos hacia la naturaleza y demás. Él tomó todos estos conocimientos que yo ya les he dicho a lo largo de esto y los juntó todos. Aunque tampoco podemos dejar de lado a Héctor Berlioz. Él evocaba todos estos sentimientos fuertes que tenía el ser humano. Él quería experimentar todo lo que pasaba dentro del ser humano, todas sus emociones, y gracias a todo esto tuvo una de sus grandes melodías. También tenemos a otros autores que están aquí. Todos estos autores también fueron importantes, pero no llegaron a tener el mismo peso que Beethoven y este autor. Y bueno, así terminamos toda esta travesía a lo largo de este género a finales del siglo XVIII y parte del siglo XIX. Y también nos puedes decir cuál fue el aporte más importante que tuvo aquí en el mundo. Y ahora pasamos por la naturaleza. Esta se destaca la grandeza que la imaginación e inteligencia del ser humano esta no puede llegar a comprender. Las ruinas es la representación del poder al creador del hombre, y la prueba del paso del tiempo y la capacidad destructora de la misma naturaleza. El romanticismo nos refleja una naturaleza agreste y tempestuosa que aboca al ser humano hacia el abismo y la misma soledad. Los paisajes principalmente se clasifican en trágicos, tempestuosos, en ruinas, en atracción del abismo, en la inmensidad de la naturaleza, mar de hielo y sobre todo una libertad. Hola, me llamo David Andrés Belandia Mendoza y voy a explicar el contexto histórico y cultural del realismo. Ya habíamos visto las características del realismo antes, ahora nos vamos a centrar más en su contexto histórico. El realismo fue un movimiento literario que se originó en el siglo XIX en Europa. En ese momento la revolución industrial se estaba dando, lo que supuso grandes cambios en la sociedad, como que las personas comenzaron a trabajar en las fábricas y esto generó grandes desigualdades sociales, porque la burguesía que se había creado como una nueva clase social en la industria, en la revolución industrial, tuvo acceso a la educación y al lujo, mientras que la clase trabajadora o los obreros vivían en condiciones más pobres. La aparición de las nuevas ciudades, el desarrollo del transporte, la comunicación y otras tecnologías que se dieron, dio la creación de una nueva clase de lectores que deseaba ver reflejada su realidad en la literatura. En Francia el realismo coincidió con la revolución de 1848, que era la industrial, un momento de gran agitación política y social, donde en esa época se derrocó al rey burgués Luis Felipe y se estableció la Segunda República de Francia. Durante ese periodo hubo un fuerte deseo de cambios y una búsqueda de una sociedad más justa, donde los burgueses y los obreros tuvieran mejores o iguales condiciones.
La literatura realista surgió en este contexto y se convirtió en una herramienta para reflejar la realidad social y para transmitir mensajes políticos y sociales. Esta tenía esas dos funciones en ese contexto. Representar la realidad de las personas de forma objetiva y pues en esa época se usaba mucho para transmitir mensajes políticos o críticas. Bueno, ya habíamos visto cómo la clase obrera era muy importante en la literatura realista, pero vamos a ir un poco más a fondo a ver cuál era la importancia de la clase obrera, qué papel cumplían en la literatura. Bueno, el papel de las clases obreras fue uno de los temas del movimiento realista, como ya habíamos visto. Con la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo, la clase obrera comenzó a crecer en tamaño y poder. Estos trabajadores se encontraban en una situación de explotación laboral, con largas horas de trabajo, bajos salarios y condiciones inhumanas en las fábricas. En respuesta a esta situación surgieron diversas organizaciones obreras y sindicatos que buscaban mejorar las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores. En la literatura realista, las clases obreras fueron retratadas como un grupo marginado y oprimido, víctimas del sistema capitalista que los explotaba y los mantenía en la pobreza en ese entonces. Los escritores realistas retrataban con detalle la vida cotidiana de los trabajadores, sus luchas, sus desafíos, mostraban cómo eran sus condiciones, influían en su vida familiar y personal. Y pues muchos temas que la verdad eran muy complicados para la clase obrera en ese entonces. En muchos casos los personajes obreros se convirtieron en los héroes de las historias, luchando contra la opresión y la injusticia. A través de la representación de las clases obreras en la literatura, el movimiento realista buscaba crear conciencia sobre las condiciones de vida de los trabajadores y abogar por la justicia social. En algunos casos, las obras realistas ayudaron a fomentar el desarrollo de movimientos sociales y políticos que buscaban mejorar las condiciones de los trabajadores, de su trabajo. Además, estas obras también ayudaron a crear una mayor empatía y comprensión entre las diferentes clases sociales, lo que contribuyó a la construcción de una sociedad pues, más justa y equitativa entre los burgueses y los trabajadores. Bueno, ahora vamos a continuar pues ya vimos un poco de la literatura realista, pero nos vamos a enfocar más en cómo representaban la realidad, porque pues en el caso del romanticismo, estos representaban la realidad de una forma más idealizada y la romantizaban mucho. Bueno, los escritores realistas querían reflejar la realidad social de su época en sus obras. Utilizaban técnicas literarias para escribir detalladamente los ambientes y los personajes. Por ejemplo, pueden describir la ropa de los personajes, los lugares donde vivían, las comidas y hasta sus trabajos. Los escritores realistas se preocupaban por retratar los aspectos más difíciles de la sociedad, incluyendo la pobreza, la enfermedad y la desigualdad social. Además que la literatura realista se caracterizaba por usar un lenguaje más sencillo y directo a comparación del romanticismo, en el cual reflejaba la forma en que las personas hablaban en la vida real. Pues en lugar de idealizar la vida de la burguesía, los escritores realistas se centraron en las clases trabajadoras y querían mostrar su vida cotidiana. No se centraban tanto en la vida cotidiana de la burguesía, sino de la clase baja y los trabajadores, sus problemas y conflictos en general. Los personajes de sus obras, como ya vimos, solían ser trabajadores, campesinos, obreros o personas de clase baja en general. La literatura realista tenía una perspectiva más crítica hacia la sociedad, mostrando sus problemas y contradicciones. Los escritores realistas creían que la literatura debía ser útil para la sociedad y que debía reflejar la realidad social para ser significativa. Buenos días, les voy a exponer sobre el realismo, tres subtemas del realismo que van a ser las características, autores y una o más obras de cada autor y el naturalismo en sus obras o naturalismo general. Empezamos con Gustave Flaubert, que fue nacido en 1821 y murió en el año 1880. Él es reconocido, es de los escritores más importantes porque escribió la novela de Madame Bovary,
Se trata de una mujer infeliz, aburrida de su vida matrimonial que busca como su amor en en otras vidas matrimoniales y pues en el momento que se publicó esta novela fue muy escandalosa por la época en la que se presentó, pero en la actualidad es de las obras más importantes a nivel mundial. Continuamos con Charles Dickens, que es otro autor pues, famoso en el arte del realismo. Este autor sí tiene bastantes obras, pero no me voy a extender. Las más famosas que tiene son las de Historia de dos ciudades, Oliver Twist y David Copperfield. En sus obras, Dickens siempre trata de representar a las personas que son trabajadores y siempre tienen como su lucha por su vida, también denunciando como injusticias sociales y, y reflejando también un poco la pobreza de las personas. Bueno, ahora les voy a exponer sobre el naturalismo y el naturalismo es un movimiento literario que surgió en Francia en el siglo XIX como una continuación del realismo. El naturalismo se caracteriza por una descripción objetiva y, 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 y más científica a lo que viene siendo pues la realidad. Siempre se basa como en un tipo de observación empírica y el determinismo biológico y social del naturalismo. Sobre las características del realismo. El realismo tiene unas características más características. Una de ellas es la representación objetiva, que pues como es literal la característica, se enfoca en representar más la realidad de una manera objetiva y detallada. La siguiente es la focalización en temas cotidianos. Pues se centra pues también en temas cotidianos y de la actualidad como la vida urbana, las relaciones sociales, la política, la economía y la vida familiar. La otra es el apego a la realidad y a lo social. El realismo también de esta parte tiene una